Esencialmente es un cambio que beneficia a personas que serían detenidos por una simple infracción de tránsito. En este momento, cuando tenemos una persona que es detenida por una infracción de tránsito, por lo regular les ponen el hold o el detainer de inmigración para ser transferidos y ser procesados por el Departamento de Inmigración. A este punto lo que nos han dicho es que personas que no tienen ningún otro historial criminal y no tienen ningún problema con inmigración anterior, si solamente es una infracción de tránsito, entonces no van a ponerles ese hold, no van a poner ese detainer. Ahora, hay una excepción. Básicamente, si esa persona, si hay una convicción para esa persona mientras está detenida por la infracción de tránsito, ya sea no licencia o alta velocidad o algo así, entonces inmigración va a retener la opción a ponerles ese detainer. En realidad, pienso que esto va a causar un poco de confusión con las agencias que están haciendo las detenciones, porque van a tener a personas que son detenidas por infracciones de tránsito y algunas personas las van a detener, les van a poner ese detainer y a otras no. Y va a ser un poco confuso para ellos saber a quién y a quién no van a detener. En realidad va a depender todo de si hay o no hay una convicción para la infracción de tránsito al momento que están detenidos ya sea con la policía o con alguna otra agencia que los tenga detenidos por esa infracción de tránsito. ¿Una convicción es cuando lo encuentran culpable? Así es, cuando encuentran a la persona culpable de la ofensa por la cual fue arrestada. ¿Y para que eso suceda, esta persona tiene que ir a la corte y todo eso? ¿O qué ocurre antes de...? Por lo regular tienen que tener una audiencia, básicamente, y se tiene que determinar que la persona es culpable de la ofensa por la cual fue arrestada. O sea que, pongamos un ejemplo, una persona va manejando y la paran por darse una vuelta mal, no tiene licencia, o tiene licencia pero no es indocumentado. Okay. ¿A esa persona qué le va a ocurrir? Bueno, pues primero que nada, en esa situación donde hay una persona tal vez... Es un poco diferente si la persona tiene licencia, porque no va a haber un indicio de que esta persona está aquí ilegal. Ahora, si por algún motivo la persona se piensa el policía que no se va a presentar a la corte o algo así y es arrestada, entonces a ese momento se lleva a la cárcel de cualquier entidad que haya hecho la detención. Entonces cuando está en la cárcel, básicamente tienen que correr ese chequeo con inmigración. Si la persona solamente tiene esos tickets y no tiene nada más anterior, no tiene una orden de deportación anterior, no tiene ninguna otra ofensa con inmigración y nada más tiene esa infracción de tránsito, entonces a ese momento no va a haber un hold o un detainer de inmigración. Simplemente la persona va a pagar ya sea la infracción o va a pagar una fianza para salir en lo que tiene una corte para la infracción y eso va a ser todo. Ahora, si la persona se encuentra culpable de la ofensa mientras está detenido, entonces ahí sí inmigración retiene el derecho de poderlos poner en un proceso de deportación. Pero ¿cómo lo pueden encontrar culpable mientras está detenido? Si no ha ido a... Es una situación muy rara, por lo regular eso no pasa. La mayoría del tiempo la persona simplemente se le va a dar una fianza. Se le va a dar una fianza para que regrese a corte y se pueda poner enfrente del juez el caso que tiene esa persona. Y si la persona, digamos, se declara culpable de haber dado la vuelta mal y eso, entonces... Bueno, a ese momento ahí hay una convicción, básicamente al momento que hay una admisión de culpa. Y en realidad es un poco difícil de determinar, porque en realidad una convicción para propósitos de inmigración no es siempre lo mismo que una convicción para propósitos de la ley criminal. Y en realidad no fueron muy claros a qué es a lo que se refieren. Para inmigración una convicción puede ser hasta básicamente entrar una admisión de culpa o decir que no van a pelear los cargos y que haya algún tipo de castigo asociado con esa admisión o con esa declaración de que no se van a pelear los cargos. Eso es una convicción para propósitos de inmigración. Para propósitos criminales eso no es una convicción. Entonces en realidad hasta ese punto no es muy claro exactamente a qué es a lo que se refieren. Si se refieren a una convicción en términos de inmigración o si se refieren a una convicción en términos de lo que se refiere normalmente en un proceso criminal. Ahora, ¿tú crees que este cambio tenga mucho impacto? Porque hay muchas agencias de policía aquí. Bueno, pues por lo regular hay muchas personas, vemos aquí que son detenidas y se les pone el hold de inmigración por infracciones de tráfico. Hay muchas personas. Ahora, si se sigue el cambio, si se hace lo que se dice que se va a hacer, pienso que va a afectar a muchas personas. Muchas personas que vienen
que vienen aquí con nosotros fueron detenidas por medio de infracciones de tránsito. Ahora, si la persona tiene alguna otra cosa aparte de la infracción de tránsito, que a veces es lo que pasa, entonces para esa persona no va a haber un cambio. Vamos a suponer una persona que ya ha tenido DWIs o ha tenido algún otro tipo de ofensa. Esa persona, como quiera, sigue siendo básicamente susceptible a que la pongan en un proceso de deportación o que le pongan ese hold de inmigración. El hecho de que esta vez lo detuvieron por una infracción de tránsito no hace mucha diferencia si tienen un récord criminal o algo así, o vamos a suponer que esa persona haya sido deportada anteriormente o tiene algún otro problema con inmigración. Si ese es el caso, en realidad a esa persona no le va a afectar. Se va a seguir el proceso como se hace ahora, se va a poner el detainer e inmigración va a recogerlos y va a procesarlos como ellos vean que es apropiado. Ahora, hablábamos del caso de esta persona que fue arrestada el viernes pasado. Hay muchas familias que por eso ahora están quedando divididas, ¿no? Por Así una es. infracción de tráfico. Así es. Tuvimos una persona que fue detenida y en realidad fue el jueves pasado cuando fue detenida. Básicamente el departamento de policía de Irving lo tenían detenido, en realidad no había un detainer ni nada todavía, pero lo tenían detenido esperando a que hubiera ese detainer, que es otro tema, pero básicamente lo que pasó aquí es, al momento de que esta persona estuvo ahí, se dieron cuenta que la persona simplemente nada más tenía tickets, no tenía ninguna otra cosa, no tenía ninguna otra ofensa criminal, no tenía ningún historial con inmigración ni nada así. Entonces, aunque ya se había dado el detainer, dado que hubo el cambio de política por medio de la agencia de inmigración, pudimos contactar a inmigración, dejarles saber, esta persona en realidad no tiene ningún historial criminal, no tiene nada, solamente son los tickets. Sabemos que ya le pusieron el detainer, sabemos que ya le pusieron el hold, pero en realidad esto no concuerda con la nueva política de la oficina. Entonces lo que hizo el departamento de inmigración es le quitaron ese detainer, le quitaron el hold de inmigración y entonces ahora esa persona simplemente tiene que lidiar con las infracciones de tránsito que tenía con el departamento de policía de Irving y lo van a dejar salir. Hay muchos que, bueno, ha habido personas que apoyan esta medida porque dicen que muchos inmigrantes están siendo arrestados por perfil racial y esta es una de las consecuencias, que porque los ven que son quizás indocumentados. Así es. Así es, hay muchas personas que lo ven esto como un cambio positivo y en realidad sí lo es un cambio positivo, pero tal vez no va lo suficientemente lejos. O sea, todavía estamos en una situación donde hay muchas personas que van a ser detenidas, que no son de alto interés para los Estados Unidos a sacarlos del país, pero como quiera van a ser detenidas. Al menos es algo en la superficie, estamos hablando de infracciones de tránsito, o sea, no es gran cosa, de menos esas personas que simplemente tienen eso, no van a correr ese riesgo de que les pongan ese detainer o ese hold de inmigración, como te digo, siempre y cuando no haya una convicción mientras están detenidos. E incluso eso, aunque haya una convicción, el Departamento de Inmigración tiene el derecho, o sea, reserva el derecho para ponerles ese hold, pero no quiere decir que se los van a poner. Y en realidad vamos a tener que ver cómo es que pasa esto, o sea, como pasa el tiempo, vamos a ver exactamente cómo es que va a funcionar, en realidad cómo es que van a aplicar esta nueva política. Y me decías que precisamente inmigración todavía tiene ¿cómo se diría? La discreción, ¿no? Sí. De emitir un hold después de que la persona fue declarada culpable. Sí, así es. Si hubo una convicción en la corte criminal acerca de la ofensa por la cual fue arrestada, en este caso una infracción de tránsito, entonces inmigración reserva el derecho de poner ese hold o ese detainer. En realidad pienso que es una simple posición de ellos donde quieren reservar ese poder en caso de que tal vez ellos piensan que hay otra cosa y en realidad todavía no están seguros. En realidad no quieren dejar ir el caso completamente, quieren reservar algún derecho ellos para tal vez correr chequeos adicionales, o sea, X cosa, pero en realidad no quisieron dejar ir el proceso completamente, no simplemente dijeron si la persona es detenida por infracciones de tránsito y es lo único que hay, no va a haber detainer. Básicamente dejaron esa provisión de que reservan ese derecho si hay una convicción mientras la persona está detenida. ¿Por qué crees tú que están haciendo este cambio? En realidad es por presión de muchas agencias. En realidad pienso que hay muchas personas, incluso dentro del gobierno, que piensan que no es una manera prudente de usar los recursos del Departamento de Inmigración. Estamos hablando de personas de simples infracciones de tránsito, tal vez no son de peligro para la comunidad, no estamos hablando de personas que han tenido muchas ofensas con el Departamento de Inmigración y nada de eso. Cuando tal vez hay personas que en realidad son de interés para el gobierno
y no se están usando los recursos para esas personas, sino para estas personas que están siendo detenidas por infracciones de tránsito. Podrían estar buscando a personas que han cometido felonías agravadas, podrían estar buscando personas que han cometido crímenes violentos, podrían estar buscando personas que tienen múltiples deportaciones o algo así. O sea, simplemente es usar los recursos de una manera eficiente. Obviamente el gobierno tiene recursos ilimitados, esos recursos se tienen que usar apropiadamente y esa es una manera de tratar de hacerlo. No pueden estar usando todos estos recursos en personas que simplemente tienen infracciones de tránsito, cuando hay personas que tal vez esos recursos sean usados más prudentemente. ¿Algo más que quisieras agregar? Bueno, pues en realidad cuando tenemos esta situación se ve bien, o sea, se ve bien que haya un cambio. Esperemos que lo sigan. Eso es lo único que me concierne a mí un poco, porque a veces hay abusos, especialmente de algunos departamentos de policía, en cómo es que ellos manejan este tipo de situaciones, este tipo de detención. Si se sigue la política como se puso por parte del gobierno, pienso que es un buen cambio, pero esperamos a ver si es que en realidad se va a hacer de esa manera y si en realidad esas personas que solamente son detenidas por infracciones de tránsito no van a ser puestas en proceso de deportación por medio de un hold de inmigración, un detainer o algo así. Pero veremos, todo es ver. A este punto, el hecho de que tuvimos a esta persona la semana pasada y le quitaron ese detainer basado en esta nueva política, es un buen indicio, pero como te digo, todo es ver para creer, todo es ver para creer y veremos a ver qué pasa.